Tema Notre Dame. Un vídeo súper corto para explicar cómo es posible, ¿no? Es decir, dónde está la explicación a el incendio. Pero es que no es solo eso. El mismo día que se incendia Notre Dame en París, se incendia la mezquita Al-Aqsa, no sé si lo estoy pronunciando bien, en Jerusalén. Por lo visto es la tercera en importancia en el mundo musulmán. Por tanto, ¿qué pasa para que no solo una catedral, sino también una mezquita ardan ese día? Voy a ver, te lo estoy grabando en vídeo porque es muy interesante, necesito soporte, porque a menos que tú tengas en la cabeza todos los datos, va a ser muy difícil. Te cuento. Verás, en astrología mundial levantamos lo que es la carta del cero de Aries. ¿Esto cómo se hace? Mira, ¿ves? Levantamos una carta para la capital del país que queremos analizar, la fecha en la que el Sol entra en Aries, ¿ves dónde está el Sol? No lo voy a marcar porque no quiero manchar esta zona, porque ahora te voy a explicar cosas sobre esta zona. El Sol, ¿lo ves aquí? Te lo marco un poquito, venga, va. Aquí el Sol, ¿vale? En el cero de Aries. Conforme entra hacemos una foto al cielo, ¿vale? ¿Qué dices tú? ¿Es la misma para todas partes? Bueno, los planetas están en el mismo grado en todas partes, pero no están en la misma casa. Y eso va a ser muy, muy importante a la hora de interpretar qué va a estar pasando en unas zonas del mundo o en otras. Vale, tenemos en cuenta también siempre las cúspides, donde comienza la casa, a eso lo llamamos cúspide, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta los planetas y las cúspides, ¿vale? Bueno, resulta que el 13 de febrero de 2019, vale, antes de que se entrase el Sol en Aries, me da lo mismo, hubo una conjunción Marte-Urano en el grado 29 de Aries. A esto lo llamamos configuración universal, es decir, y lo abreviamos con CU. El grado 29 de Aries queda afectado por una energía, digamos, en este caso, Marte-Urano. Y si te preguntas cómo es la energía Marte-Urano, pues chunga, ¿vale? Muy malamente, porque Marte es muy seco, Urano también es seco, Marte es caliente. Entonces, cuando algo está muy caliente, muy seco, se rompe, o en este caso se incendia, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir viendo por qué. Me interesa, o sea, los astrólogos y las astrólogas de clásica, que para eso soy mujer, nos vamos a los elementos de la naturaleza constantemente, porque es como nos explicamos a nosotras mismas. Somos parte de esta naturaleza, ¿vale? Bien, tenemos en el grado 29 de Aries esa conjunción Marte-Urano, ¿vale? Entonces levanto la carta para París, ¿sí? Y oye, en el 29 de Aries, que es aquí donde he puesto esta estrellita negra, ¿vale? En el 29 de Aries no hay nada. Pero la casa 4 para París, que son los inmuebles, queda en la cúspide, es decir, donde comienza la casa 4, queda en el 28 de Acuario, ¿vale? El 28 de Acuario está en sextil con esta conjunción Marte-Urano. O sea, está recibiendo esa energía. Porque aunque la conjunción Marte-Urano ya no esté, es un grado, lo llamo grados fantasmas, un poco para que se entienda en plan, si decimos que hay un fantasma en el castillo, ¿no? Entendemos que es la energía de algo, ¿no? Que flota. Se supone que un humano que vivió allí y flota esa energía en el ambiente, ¿no? Si grabamos una psicofonía, es algo que pasó en un lugar y que todavía la energía como que perdura, ¿no? Bueno, pues esto es una configuración universal, una energía que queda latente hasta que Marte y Urano se vuelvan a juntar en el cielo, ¿vale? Bien. La casa 4 es la casa de los inmuebles, ¿vale? En tu carta es tu vivienda, ¿vale?
o tus propiedades, y en la carta de un país, ¿sí? Es las propiedades de ese país, ¿no? Los inmuebles del país. Al final, una catedral, pues es un edificio simbólico del país. Vale, pues fíjate tú qué cosas que el grado 29 de Aries está afectando al grado 28 de Acuario por un sextil. Es decir, las propiedades en Francia quedan afectadas por este sextil. Pero cuando se produce el incendio, tenemos aquí al Sol en el grado 25 de Aries, ¿vale? Acercándose a la conjunción Marte-Urano. Y, ojo, que Júpiter ese día está en el grado 24, poniéndose retrógrado. ¿Ves aquí Júpiter que está en el grado 23? Es decir, Júpiter está afectando aquí, de rebote. El Sol también lo está afectando al grado del inmueble. Y se está sumando la conjunción Marte-Urano. ¿Vale? Además, en la lunación precedente, la carta levantada para París tenía aquí a Urano. Justo sobre cúspide de 4. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa con la carta de... ¿Qué pasa con la mezquita? ¿Por qué se incendia la mezquita? Porque si levantamos la carta para Jerusalén, el mismo día, el día que el Sol entra en Aries, es como funciona mundial, ¿vale? Levantamos la carta para los distintos lugares, ¿vale? Vemos que la conjunción del 29 de Aries, en el caso de Israel, cae en su casa 4, igualmente, afectando a los inmuebles, ¿sí? O sea, no es casualidad que se hayan incendiado. Y qué maldición. Bueno, ninguna maldición. Que este año, ¿vale? Tanto en Jerusalén como en París, esta conjunción que es muy negativa y que producirá este verano seguramente incendios muy potentes. Bueno, como llevamos sufriendo mucho tiempo, pero esto va a ser relevante. Cae en el grado 29 de Aries, ¿vale? En el caso de Jerusalén, en casa 4, ¿sí? Por tanto, afectando directamente a los inmuebles. En este caso, igualmente, cuando Júpiter y el Sol están afectando, ¿no? Júpiter está tocando este grado, el Sol ya está por aquí, ¿vale? Es cuando hace de espoleta y se declaran estos incendios tan relevantes. Bueno, espero que te hayan gustado. Ya, como ves, no es algo sencillo en el sentido de... Es un aspecto, ¿no? Sol, Júpiter o Venus, Neptuno o... No. Tenemos que ir más allá y tenemos que buscar, o sea, tiene que ser análogo al incendio, tiene que ser análogo a fuego, tiene que haber energía de fuego potente, ¿sí? Entonces, uno de los errores más comunes es no tener en cuenta estas configuraciones universales. Claro, ¿cuál es el tema? Que tienes que tener un montón de datos en la cabeza, yo lo sé. Cuando estamos mirando una carta o tienes mucha costumbre o es muy fácil que esto se te escape, ¿no? ¿Qué aspecta qué? Al final, esto, la práctica hace al maestro, ¿sí? Entonces necesitamos practicar para ir cogiendo esto. A mí, yo ya lo tengo en la cabeza constantemente y para mí es fácil, pero también es fácil porque llevo muchos años practicando, ¿no? Entonces, practicar es súper relevante para saber, para que estas cosas te acudan a la cabeza, pero son muchos datos. Por ejemplo, no te lo he puesto aquí, pero cuando analizo tengo en cuenta eclipses también. Cuando analizo, no solo mundial, cuando analizo una carta natal o una revolución solar, tengo en cuenta un montón de datos en la cabeza. Por eso, por ejemplo, yo nunca hago una revolución solar sobre la marcha. Porque tengo que tener muchos datos, tengo que ver qué toca qué cosa. Y la revolución solar son palabras mayores y no se hace en un minuto, ¿vale? Igual que un análisis de mundial, un análisis para un país, lleva horas de trabajo, horas de ver dónde están las configuraciones universales estas que te estoy explicando, ¿sí? A qué afectan, qué se va a estar moviendo,
¿vale? Bueno, pues espero que lo hayas disfrutado y que hayas entendido esta explicación.